Un solo misil cambió el equilibrio de poder en el Medio Oriente en cuestión de minutos. Israel lo vio venir con suficiente anticipación como para activar sus defensas. Y aún así no pudo detenerlo. La parte más inquietante de todo esto no es el daño material, que fue enorme, sino la lectura estratégica que ese misil entrega. Esto no fue un accidente, no fue un disparo de prueba, no fue una demostración de capacidad genérica. Fue un mensaje dirigido, firmado con un nombre que Israel creía haber borrado del mapa para siempre. Un misil ha impactado una de las bases aéreas más avanzadas de Israel, y en su fuselaje, visible en los fragmentos que quedaron sobre el terreno, estaba grabado un detalle particularmente significativo: el nombre de un hombre que Israel consideraba ya eliminado como fuerza activa en este conflicto. Ese elemento, que podría parecer menor desde fuera, cambia de forma sustancial cómo se interpreta todo lo que está ocurriendo. El resultado físico es claro: aeronaves furtivas de última generación destruidas y daños considerables causados por un sistema de armas cuyo costo total es ínfimo, comparado con lo que logró destruir. Más preocupante aún es que las defensas israelíes detectaron la amenaza con suficiente antelación para intentar neutralizarla, y no lo lograron. Para entender completamente la magnitud de lo que ocurrió esa madrugada, es necesario retroceder a septiembre de 2024, cuando Israel ejecutó uno de los asesinatos selectivos más audaces de la historia militar contemporánea. Hassan Nasrallah, líder de Hezbollah durante más de 3 décadas, fue eliminado en un ataque de precisión en Beirut. Desde la perspectiva israelí, se trató de un éxito estratégico contundente, la neutralización de una figura que había transformado lo que empezó como una milicia. El primero es el tiempo de lanzamiento. Los misiles de combustible sólido eliminan la necesidad de largos preparativos previos al disparo que caracterizaban a las generaciones anteriores de misiles iraníes. Pueden desplegarse y lanzarse en cuestión de minutos, desde vehículos móviles de transporte erector-lanzador, que no permanecen en posición fija el tiempo suficiente para ser localizados por satélite y atacados preventivamente antes de que el misil esté en vuelo. Eso reduce drásticamente las oportunidades de detección previa que tienen los sistemas de vigilancia satelital e inteligencia norteamericana e israelí, que necesitan tiempo suficiente para identificar el lanzador, confirmar la amenaza, procesar la alerta y transmitirla a las defensas con margen para preparar la respuesta. Cuando ese margen se comprime a minutos, el sistema defensivo recibe la información y activa los interceptores en condiciones de mayor presión y menor tiempo de preparación. El segundo factor es la ojiva maniobrable. Durante la fase de descenso hacia el objetivo, la ojiva se separa del impulsor y ajusta su trayectoria en tiempo real, mediante pequeñas correcciones de vuelo, a diferencia de un misil balístico convencional, cuya trayectoria es predecible una vez que el combustible se ha agotado. Este no sigue una ruta calculable de antemano, lo que obliga a los sistemas defensivos a recalcular continuamente el punto de intercepción, bajo condiciones de altísima presión de tiempo y con información que cambia instante a instante. Ese factor reduce de manera significativa la probabilidad de éxito de los interceptores. El tercer factor es la carga útil, diseñada para penetrar estructuras reforzadas antes de detonar. Viaja a velocidades hipersónicas durante su fase de descenso. A esas velocidades, la energía cinética acumulada ya produce efectos destructivos significativos incluso antes de que la carga explosiva detone. Lo que significa que incluso una intercepción parcial que dañe, pero no destruya completamente el misil, puede no impedir que cause daño considerable si hay suficiente masa residual que impacte el objetivo. El patrón del ataque contra la base aérea de Nevatim lo confirma con precisión quirúrgica. El ataque comenzó con una oleada de drones de bajo costo, aproximadamente 20 unidades lentas y fácilmente detectables, cuya función no era impactar ningún objetivo de valor, sino saturar los sistemas defensivos israelíes, obligándolos a procesar múltiples amenazas simultáneamente y a gastar recursos de atención y de interceptores en blancos de escaso valor estratégico. Mientras estos drones eran rastreados y neutralizados uno por uno, 4 misiles ya estaban en vuelo. El tiempo estimado de impacto desde el oeste de Irán hasta el sur de Israel es de aproximadamente 12 minutos, el margen real con que contaban las defensas una vez que los misiles fueron detectados en vuelo. Las defensas israelíes respondieron conforme a los protocolos establecidos. El primer misil fue interceptado con éxito a gran altitud. El segundo fue igualmente neutralizado. En ese momento el sistema parecía estar funcionando según lo previsto,
y la amenaza bajo control. Sin embargo, el tercer misil introdujo la variable crítica. A pesar del lanzamiento de múltiples interceptores, la ojiva maniobrable ejecutó las maniobras evasivas para las que fue diseñada, esquivando los interceptores y continuando su trayectoria, aunque resultó parcialmente dañada durante la secuencia de intercepción. Continuó hasta impactar fuera del perímetro principal de la base, causando daños materiales y varios heridos, pero sin comprometer completamente la instalación. Hasta ese punto, la defensa había contenido la amenaza, aunque con dificultades crecientes que anunciaban lo que vendría. El cuarto misil marcó la diferencia definitiva. A diferencia de los anteriores, no fue interceptado. Siguió una trayectoria directa hacia su objetivo a las 3:47 de la madrugada e impactó de lleno en el hangar número 3 de la base aérea de Nevatim. 2 cazas furtivos F-35 Adir completamente destruidos y un tercero gravemente dañado con altas probabilidades de considerarse pérdida total. El hangar mismo, una estructura reforzada con muros de hormigón de considerable grosor, quedó prácticamente inutilizado. Cada uno de esos aviones tiene un valor aproximado de $125 millones. En cuestión de minutos, activos estratégicos de altísimo costo y difícil reemplazo fueron eliminados en una proporción que los planificadores iraníes calcularon con precisión antes de lanzar el primer dron. La relación de costos es el núcleo del problema estratégico y no es un detalle secundario. Irán ejecutó este ataque utilizando 4 misiles y una veintena de drones, con un gasto total estimado de aproximadamente $2.200.000. La respuesta defensiva israelí, limitada al uso de interceptores para los misiles que sí fueron neutralizados, supuso un costo de entre $20 y $22 millones. Si se añaden las pérdidas materiales de las aeronaves y el hangar, la cifra total asciende a aproximadamente $425 millones. La proporción es de cerca de 200-1. Irán gastó $2 millones para causar 425 millones en daños. Esa matemática sostenida en el tiempo es la que agota los inventarios defensivos sin que el atacante agote los suyos. La situación se vuelve aún más preocupante cuando se consideran las reservas disponibles. Israel dispone de entre 200 y 300 interceptores del sistema Arrow. Irán ha lanzado ya más de 300 misiles balísticos en los últimos meses. Si la defensa israelí mantiene un ritmo de 2 interceptores por cada misil entrante para alcanzar tasas de éxito suficientes, las reservas se agotarán en un plazo que la producción industrial no puede compensar, porque producir nuevos interceptores Arrow requiere meses de trabajo especializado y la capacidad de manufactura actual no puede sostener ese ritmo de consumo. En paralelo, la situación iraní evoluciona en sentido inverso. Sus capacidades de producción se estiman en entre 300 y 500 misiles balísticos de alcance medio por año, y tras décadas de acumulación, los inventarios podrían situarse entre 2.000 y 3.000 unidades. La diferencia entre ambas trayectorias no es una cuestión táctica puntual, es una brecha estructural que se abre con el tiempo. El ataque a Nevatim no solo debe analizarse por lo que destruyó, sino por lo que demostró. Irán ha evidenciado que puede alcanzar objetivos específicos dentro de una base aérea altamente protegida con la precisión necesaria para neutralizar activos críticos. Nevatim no es una instalación cualquiera, es la base que alberga los F-35 Adir, la plataforma central de la estrategia de proyección de poder israelí, diseñada para penetrar defensas aéreas avanzadas y ejecutar ataques de precisión en territorio hostil, incluyendo objetivos dentro de Irán. Israel dispone de aproximadamente 50 unidades de ese modelo. La pérdida de 3 en una sola noche no es trivial. Si Nevatim puede ser alcanzada con ese nivel de precisión, otras bases como Tel Nof, Hatzor o Ramat David también quedan expuestas. Estas instalaciones concentran aviones cisterna, sistemas de alerta temprana y la infraestructura que sustenta la superioridad aérea israelí. Si esos activos pasan a ser vulnerables de forma recurrente, la capacidad operativa de Israel en el espacio aéreo regional se verá progresivamente limitada. Y sin dominio aéreo, la base doctrinal sobre la que Israel ha apoyado su superioridad militar durante décadas comienza a erosionarse. Las opciones de Israel ante este escenario son limitadas, y ninguna está exenta de consecuencias graves. La primera es mantener la postura defensiva actual, seguir utilizando interceptores en cada oleada y esperar una eventual resolución diplomática. El problema es que esa estrategia asume una dinámica de costos insostenible cuando los inventarios se agotan más rápido de lo que se reponen. La segunda opción
es atacar la infraestructura de producción de misiles iraníes en su territorio. Pero esas instalaciones están dispersas, muchas son subterráneas y reforzadas, y una operación de esa escala requeriría recursos de aviación, que han sido reducidos por los ataques a Nevatim. Gido, la tercera opción es la que rara vez se menciona en el discurso público, pero está presente en los cálculos de los planificadores estratégicos. Cuando las alternativas convencionales se reducen y los recursos defensivos se agotan sin reposición suficiente, el umbral para considerar medidas fuera del marco operacional convencional tiende a moverse. Ninguna de estas opciones resulta limpia, y el hecho de que ese sea el marco actual evidencia hasta qué punto ha cambiado el equilibrio estratégico desde el inicio de este conflicto. Irán ha diseñado este escenario con el objetivo de neutralizar las ventajas tecnológicas de Israel, mediante volumen, asimetría de costos y presión psicológica constante. No busca necesariamente ganar cada enfrentamiento individual, busca hacer que sostener la posición resulte insostenible en el tiempo. Cada interceptor lanzado reduce un inventario limitado que no se repone rápido. Cada aeronave perdida representa una capacidad que no puede reemplazarse en meses. Y cada misil que lleva grabado el nombre de Nasrallah refuerza una narrativa dirigida simultáneamente al público interno iraní y a los actores regionales en Líbano, Irak, Siria y Yemen. La figura eliminada no desapareció. Tido se convirtió en instrumento activo de represalia que sigue golpeando al adversario. El campo de batalla en este conflicto ya no es exclusivamente militar. Es económico, psicológico y, sobre todo, matemático. Y por ahora, las cifras no favorecen a Israel. Los medios estatales iraníes difundieron imágenes del impacto. Los restos del hangar y, de manera particularmente significativa, fragmentos del misil en los que era visible el nombre de Nasrallah sobre el metal calcinado, elegido tanto al público interno como a los actores regionales. Para los aliados de Irán, en Líbano, Irak, Siria y Yemen, la imagen de ese fragmento es la confirmación de que el compromiso iraní con la resistencia tiene consecuencias físicas y medibles para el adversario. Para Israel, el componente psicológico opera en sentido inverso. La eliminación de Nasrallah fue presentada durante meses como una victoria estratégica definitiva. Irán ha logrado reformular ese resultado, convirtiendo a la figura eliminada en un elemento aún más activo desde el punto de vista simbólico. Su nombre llegó a Nevatim en la madrugada y destruyó 3 F-35. Eso no es consecuencia accidental de la guerra. Es una estrategia de comunicación deliberadamente integrada en el uso del arsenal, donde el arma y el mensaje son una sola cosa desde el momento del diseño. El campo de batalla en este conflicto ya no es exclusivamente militar. Es también psicológico, económico y sobre todo matemático. Y por ahora las cifras no favorecen a Israel de ninguna de las maneras que importan para sostener una guerra de desgaste en el largo plazo.